Bendiciones para todos, hermanos. Amén. ¿Están contentos? Diga amén. Amén. ¿Están tristes? Diga amén. Amén. Siguen tristes. Hace un año que estuve con ustedes y no le tuvo en el otro. Digo amén. Un placer, una bendición juntarnos de nuevo en el ánimo de estudiar juntos la santa palabra de Dios. Les prometo que no voy a durar más de una hora hablando. ¿Les parece bien? Mañana dura 1 hora y media, pero hoy 1 hora solamente, porque estoy un poquito cansado. Vaya conmigo al sermón del apóstol Pablo a los hebreos. No es breve, es broma, hermano, pero quizás unos 50 minutos. Libro de Hebreos, el capítulo número 5, versículo 7. El sermón del apóstol Pablo a los hebreos. Hebreos, capítulo 5 y el versículo número 7. Dice aquí la palabra de Dios: en los días de su vida terrenal, Cristo ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y fue oído por su reverente sumisión. Note la intención. En los días de su vida terrenal, Cristo ofreció ruegos y súplicas. ¿Qué ofreció en los días de su vida terrenal? Al que lo podía librar de la muerte. ¿Por qué oraba Jesucristo? Para ser librado de la muerte. Y la Biblia dice que fue oído. La intención del texto sagrado no es solo decir lo escuchó, sino que se le complació el pedido. ¿Cuál era el pedido? En los días de su vida terrenal, Cristo ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Cristo oró para ser librado de la muerte. La Biblia dice que fue oído, es decir, se le complació el pedido, de manera que Cristo no murió. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? ¿Puedo leer el pasaje de nuevo, hermano mío? Hermano Tulio me abrió los ojos rápidamente ahora. ¿Qué es lo que está diciendo el pastor? Vino con fuego extraño hoy. Hebreos 5:7, lo voy a leer otra vez, tan sencillo como eso. En los días de su vida terrenal, Cristo ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Está claro que Cristo está orando para ser librado de la muerte. La Biblia dice, y fue oído por su reverente sumisión. El texto griego implica que le fue atendida, que fue concedido el pedido. Cristo está orando por no morir, significa entonces que no murió. La pregunta mía es, ¿murió o no murió? No murió. Bueno, murió. Vamos a ver. Sí, murió. ¿Murió o no murió? Murió. ¿Y por qué Pablo dice que no? ¿Y usted sabe más de lo que está diciendo Pablo aquí en su palabra, hermano? Pablo está diciendo que le fue complacido, no murió. Ahora usted sabe perfectamente que el soporte del cristianismo es la muerte y resurrección del Mesías. Si no hubiese muerto y resucitado, pues van afuera nuestra predicación y no estuviéramos reunidos esta noche compartiendo la palabra. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo dice que murió? Que no murió. ¿Por qué se le complació el pedido de no morir? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Es lo que pretendemos responder la noche de hoy. Antes de hablar de su muerte, es necesario hablar de su vida. Vaya conmigo a Lucas capítulo 2 para que veamos algunos detalles. Recuerden que vamos a contestar una pregunta. ¿Por qué el apóstol Pablo dice que no murió? ¿Cuál era su intención? Lucas capítulo 2, y vamos a leer de ahí los versículos 1 y siguientes, en un pasaje conocido por todos. Dice la Biblia. Lucas 2, versículos 1 y siguientes, dice la Biblia. En esos días Augusto César ordenó levantar un censo en todo el mundo. Este primer censo se realizó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Para inscribirse cada uno iba a su propia ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para inscribirse con María su esposa que estaba embarazada. ¿Cómo estaba María? Dígale que estaba a su lado. María está embarazada, dígase. Embarazada. Versículo 6. Cuando ellos estaban allí, en cumplimiento de los días que el niño había de nacer, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en el mesón. Analicemos esto ahora. Las Biblias, por lo regular, en la parte posterior, tienen una serie de mapas de Palestina en el siglo I, como también de tierras bíblicas antes de Cristo. Si usted toma un mapa de Palestina en el siglo I, puede ubicar rápidamente Nazaret y Belén. De Nazaret a Belén hay aproximadamente 173 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros? 173. Podemos redondear unos 200 kilómetros más o menos de Nazaret y hasta Belén. Ahora, 200 kilómetros, ¿son muchos kilómetros? Sí. Sí, son muchos, ¿verdad? Ahora, 200 kilómetros.
kilómetros en una superautopista, en un vehículo con excelentes condiciones, ¿qué son 200 kilómetros? Nada. Usted despacha 200 kilómetros en un santiamén. Ahora, ubíquese en el siglo I. No habían superautopistas, no habían autos buenos. Había caminos de terracería, fango, polvo y piedra suelta. Y el vehículo de José y María no era un auto del año. ¿Qué era? No era del año, hermano, ese burro tampoco. Así que un burro viejo parqueado en la parte de atrás de la casa. Y tiene que moverse 200 kilómetros con una mujer embarazada desde Nazaret y hasta Belén. De manera que un viaje así debió consumirle 3 o 4 días. Yo voy a hacer un paréntesis, porque no hay un asunto más delicado y que pone a los hombres, ¿verdad?, tanto problema que una mujer embarazada. Y hay una palabra clave que usan las mujeres para chantajear a los hombres cuando están embarazadas, y que tienen unos apetitos, y la palabra apetito para ellas tiene un nombre especial. ¿Cuál es? Antojo. Y cuando esa palabra es mágica, ¿no? O sea, cuando la mujer dice, ay mi amor, estoy antojada. Entonces, si está antojada, hay que mover hasta cielo y tierra para conseguir eso, porque si no se le consigue el antojo, ¿qué pasa? Dice la tradición, no que lo pierde. Si nace, ¿verdad?, con algo estampado parecido a... Usted sale estampado. Exacto. Si quería una pizza, sale con algo parecido a una pizza estampada, una cosa. Entonces, cuando dicen antojo, entonces ya con eso nos dominan. Yo tenía un amigo, y yo recuerdo que estaba embarazada su esposa, y eso de las 3 o 4 de la mañana, ella se despierta con un antojo, es la palabra clave, y le dice a su marido, estoy antojada de un jugo de naranja. ¿Hay problema con eso? No. ¿Es grave eso? Ir a la cocina. Es sencillo, ¿verdad? Solo como ir a la cocina, pero ese no es el problema, mi hermano. El problema es que ella quería un jugo de naranjas de lo que exprimen los haitianos allá en Dominicana. O sea, ¿dónde va a conseguir un haitiano vendiendo jugo de naranja a las 3 de la mañana? Le estoy diciendo que le complique la vida a uno, ¿verdad? Ahora quiero que usted imagine al pobre José con María embarazada, ¿ya? En un burro viejo, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Yo imagino a María diciéndole a José, frena el burro que va muy rápido, o acelera el burro que va muy lento. Y ya el burro resbala aquí, el burro resbala allá en la situación. Por lo regular, cuando vemos escenas del nacimiento de Jesucristo, aparece José, María y Jesucristo muy cómodamente, ¿verdad? María muy arregladita, José muy arregladito. Pero póngase a pensar la lucha, hermano, que pasó José en esos 200 kilómetros de Nazaret a Belén, subiendo y bajando a su mujer de burro. Ahora pregunto yo, una mujer en el 9º mes del embarazo, subiendo y bajando de un burro, el burro resbalando aquí, resbalando allá, ¿qué puede pasar? Puede pasar que se le aceleren los dolores a la mujer y que dé a luz antes de tiempo y que el niño muera. Así que muy probablemente, y note que dije probablemente, muy probablemente Jesucristo haya nacido antes de llegar al casquete urbano de Belén, en una comunidad perteneciente a Belén, pero no el casquete propiamente dicho. Voy a explicar. Por ejemplo, yo vivo en República Dominicana. Muchos aquí conocen la geografía de Dominicana. Si yo digo que nací en San Cristóbal, ¿puedo decir que nací en Santo Domingo? No. Escucha bien. Si yo nací en San Cristóbal, ¿puedo decir que nací en Santo Domingo? Sí. Porque San Cristóbal pertenece a qué? Pero San Cristóbal no es Santo Domingo. Perfecto. Si usted dice que nació en Harrisburg, ¿puede decir que nació en Pensilvania? Sí. Vale, pero Harrisburg no es que, pero pertenece a. ¿Me hago entender? Así que muy probablemente Jesucristo, no te dije probable, probablemente haya nacido antes de llegar al casquete urbano, en una comunidad perteneciente a, pero no el casquete urbano propiamente dicho. Voy a explicar las razones por las cuales más adelante. Toda mujer judía en Palestina en el siglo I, cuando se iba a mover grandes distancias, y 200 kilómetros en el siglo I era mucha distancia, llevaba consigo una mortaja. ¿Qué llevaba? Una mortaja. ¿Qué es una mortaja? Funeral. Si hay personas que se mandan a hacer una túnica blanca, ¿verdad? Para que en el momento que lo despachen, entonces que le pongan ese asunto. Yo tenía unos amigos que en la entrada frontal de su casa no tenían la mortaja, pero tenían 4 ataúdes. Para que el primero que se muriera, entonces solamente era desmontar uno y colocarlo ahí dentro. Se cada quien con lo suyo. El folclore judío enseñaba que cada mujer judía que se movía a grandes distancias llevaba consigo una mortaja, porque en el camino se le podían acelerar los dolores del parto y dar a luz a una criatura. Hermano, no hay 911 en el siglo I, no hay una ambulancia. Si algo así pasa en el desierto, una mujer y un hombre, ¿quién debería asistir a la mujer? El hombre. Pero si el hombre no es diestro en esto, ¿qué puede pasar?
que se muera la criatura y que se muera la mujer también. Así que se llevaba consigo una mortaja. Muy probablemente María llevó consigo una mortaja por cuanto era judía también. Y era parte del folclore judío del siglo I. Si usted analiza todo el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta que para cada regla y folclore judío, María se adaptó a ella, porque era judía. Así que probablemente, reitero, ella llevaba consigo una mortaja. ¿Por qué digo que Cristo nació en las afueras de Belén? Sencillo, tan sencillo como esto. Arqueológicamente se ha descubierto que los establos estaban en las afueras de Belén. Cuando usted piensa en un establo, no piensa en una estructura como esta. Piensa en un hoyo en la piedra, en la peña, algo así, una cueva, una gruta, un hoyo, porque con las bajas temperaturas en invierno en Palestina, pues los pastores metían a sus rebaños en esas cuevas para preservarlos del frío. Así que un establo no es un edificio como esto, es un hoyo. ¿Qué es un establo? Un hoyo. La Biblia dice que Jesucristo fue llevado ¿a qué lugar? A un establo, pero no solo el establo, sino en qué? En un pesebre. La palabra pesebre en los textos de la infancia, que es una colección del siglo I también, la palabra griega para pesebre es la palabra sarcófagón. Cuando usted escucha sarcófagón, ¿qué llega a su mente? Sarcófago. ¿Qué es un sarcófago? Un ataúd. La palabra sarcófago es una voz griega combinada de sarx, que es carne en griego, y fagón, que es comer. De manera que sarcófagón es algo que come ¿qué? Que come carne. Es lo que pasa con un ataúd. Cuando alguien muere, usted lo deposita dentro de la caja del ataúd y es como si la caja se lo estuviera comiendo. Ahora analicemos esto. Se desplazan 200 kilómetros rumbo a Belén, donde José había nacido, para empadronarse. Probablemente María llevaba consigo una mortaja porque era judía también y estaba embarazada. La Biblia dice que cuando nació la criatura entraron ¿en qué? En un establo. ¿Pero el establo qué cosa es? Es un hoyo. Cuando Jesucristo nace lo acuestan en un pesebre. Pero la palabra para pesebre es sarcófagón. Y un sarcófago es una caja de muertos. ¿No cree usted que muy probablemente María haya envuelto a Jesucristo con su misma mortaja, con el paño blanco que llevaba consigo? Y cuando usted suma mortaja más caja de muerto más hoyo, ¿a qué es igual? A muerto. Porque Jesucristo nació para morir. ¿Para qué nació Jesucristo? Y desde el mismo nacimiento ya estaba marcado en su rostro que Jesucristo nació para morir. Si es así, ¿por qué el apóstol Pablo está diciendo en Hebreos capítulo 5, versículo 7, que en los días de su vida terrenal, Jesucristo oró para no morirse cuando su misión implicaba morir? Todo lo que tenemos hijos, nos formamos, los educamos para que sean hombres de bien, para que sea abogado, para que sea, qué sé yo, ingeniero, para que sea médico, para que sea pastor, pero nadie está criando un muchacho para que se muera. María iba a criar a un hijo para morirse. Y desde el primer día, cuando lo vio envuelto en los pañales, probablemente su mortaja, en el sarcófago, vio en el rostro de Jesucristo la muerte, porque Jesucristo nació para morir. Ahora pregunto yo, ¿sabía Jesucristo que tenía que morir? Sí. Veamos 2 o 3 pasajes. Mateo capítulo 20 y el versículo 28. Vamos a ver si es así. Mateo capítulo 20, por el versículo número 28. Dice allí la palabra de Dios: así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Dar su vida en qué? De manera que Cristo sabía que tenía que morir. Si Él lo sabía, ¿por qué dice Pablo que oró para no morirse? Un versículo más. Lucas 19:10, un texto que todo el mundo conocemos. Dice la Escritura, 19:10 de Lucas: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero para buscar y salvar lo que se había perdido, ¿tenía que morir. Jesucristo lo sabía. Un pasaje más, 16:21 de Mateo, para que usted vea si Cristo sabía o no. 16:21 dice: desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Note, no solo sabía que tenía que morir, sabía que tenía que padecer y sabía que iba a resucitar al tercer día. Hay una cosa más que Cristo sabía. 17:23 del mismo libro de Mateo dice la Biblia: lo matarán,
pero al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Por cuarta vez Jesucristo puntualiza que él sabía que tenía que morir. Un pasaje más, 20:19. Note lo que dice aquí. Y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten, lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. No solo sabía que iba a morir, no solo sabía que iba a sufrir, sino que también sabía qué tipo de muerte iba a experimentar. ¿Qué tipo de muerte? En la cruz. Todo esto Jesús lo sabía. Entonces pregunto yo, si él sabía que iba a morir, que iba a sufrir y la forma en que iba a acontecer todo esto, ¿por qué Pablo dice que oró para no morirse? Si él ya lo sabía. ¿Será que se estaba arrepintiendo? Porque una cosa es llamar al diablo y otra cosa es verlo venir. Yo recuerdo hace muchos años ya, cuando se había anunciado que el ciclón George en el 98 iba a impactar severamente la República Dominicana. Como a las 2 de la tarde había unos muchachos que salieron al parque y empezaron a vociferar: que venga George, que venga George, que venga George. Pero cuando a las 5 de la tarde entraron los vientos huracanados, yo no escuché a ningún joven diciendo que bueno que vino George. Porque una cosa es llamar al diablo y otra cosa es verlo venir. ¿Será que Cristo se está atemorizando? ¿Será que quiere echar hacia atrás? Porque la Biblia dice claramente que él sabía que tenía que morir. Sin embargo, Pablo dice que oró para no morirse. ¿Qué significa esto? El Evangelio según San Lucas, el capítulo número 9, hay un pasaje que hacemos bien en considerar con ustedes esta noche. Lucas 9, los versículos del 27 en adelante. Note lo que dice allí la palabra de Dios. Os digo en verdad que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Unos 8 días después de decir estas palabras, Jesús tomó a Pedro, a Juan, a Santiago y subió al monte para orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se cambió y su vestido se volvió blanco y resplandeciente. Y aparecieron 2 varones que hablaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecieron en la majestad de la noche y hablaban con él acerca de su partida. El único evangelio que dice de qué cosa hablaban Elías y Moisés con Cristo el día de la transfiguración es Lucas. Y lo único que dice es que Elías y Moisés hablaban con Cristo acerca de su partida. ¿De qué? Cuando usted estudia esto en griego, la palabra partida es exodón. Cuando usted escucha exodón, ¿qué llega a su mente rápidamente? El éxodo. ¿Y qué cosa es el éxodo? La liberación histórica del pueblo de Dios de Egipto, la tierra que fluye leche y miel. Pero hubo una fiesta que marcó la independencia del pueblo de Dios. ¿Qué fiesta fue esa? La fiesta de la Pascua, el 14 del mes de Nisan. Pero dentro de la fiesta de la Pascua, el ritual implicaba la muerte de un cordero. ¿Recuerdan? Así que Moisés y Elías bajan con Cristo a hablar acerca de su partida. La partida es Éxodo. El Éxodo es Pascua y la Pascua es la muerte del cordero. Pregunto yo, ¿de qué hablaron Moisés y Elías con Cristo? De su muerte. Pero no lo sabía Jesucristo. ¿Y por qué tiene que bajar Elías y Moisés a decirle lo que él ya sabía? ¿No leímos ya 10 versículos donde Cristo dice que sabía que tenía que morir? ¿Por qué tiene que bajar Moisés y Elías a decirle lo que él ya sabe? Reitero, ¿se está acobardando Jesucristo? ¿Qué tienen que venir estos 2 grandes profetas a recordarle lo que él ya sabe? Pablo dijo, en los días de su vida terrenal, oró con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Moisés y Elías hablaron con él acerca de su muerte. ¿Cómo entender esto? Lucas 22, ahí lo vamos a entender. Evangelio según San Lucas, capítulo 22. Los versículos del 39 en adelante nos introduce a las escenas finales de la vida del Mesías. Y lo que acontece en estos versículos no tengo forma de explicarlo. No hay nadie que pueda hacerlo. Usted puede colocar esta noche al salir de acá en cualquier buscador en la internet sermones sobre la cruz y van a aparecer millones de sermones sobre la cruz. Ahora coloque sermones sobre el Getsemaní y verá que no hay tantos sermones del Getsemaní. ¿Qué pasó en el Getsemaní? ¿Por qué representa un misterio para nosotros hasta el día de hoy? Yo quiero leer para ustedes. Libro de Lucas capítulo 22, 39 y siguiente, dice la Biblia. Después Jesús salió y se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó a ese lugar dijo: orad para que no entréis en tentación.
Y él se apartó de ellos como un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa. Sin embargo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces apareció un ángel del cielo que lo confortó. Y en su agonía, su sudor fue como grandes gotas de sangre que caían en la tierra. Cuando se levantó a orar, vino a sus discípulos y los encontró cantando y orando. ¿Cómo estaban? Estaban durmiendo. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Analicemos esto. Las escenas finales de la vida del Mesías: va al monte de Getsemaní, lleva consigo algunos discípulos para que le acompañen a orar, pero había una angustia profunda en el Mesías, una ansiedad y un sufrimiento del cual no tenemos forma de explicar, siquiera expresar. Hay dolores que como humanos podemos entender fácilmente porque somos seres humanos. Mi nena, que tiene 10 años ahora, pero cuando tenía unos 5 años, 5 o 6 años, yo recuerdo que estaba leyendo algo en la habitación y mi esposa me dijo: Henry, como que pasó algo frente a la casa. Hay un arremolinamiento, mucha gente hablando y todo eso. Yo no le presté mucha importancia a eso hasta que escuché las voces más altas todavía. Entonces salimos a la frente de la casa y nos dijeron: pastor, fue a su hija que atropellaron. Mi hija había cruzado la calle sin supervisión adulta y un señor que bajaba en una motocicleta la atropelló. Todavía estaba el charco de sangre en la calle. Un hermanito que iba pasando por ahí, un vehículo la recogió, le llevó al hospital. Y usted puede saber cómo estábamos Giselle y yo, mi esposa. Sí, corrí rápidamente al hospital que estaba cerca. Y cuando vi la entrada del hospital, había un carro parqueado allá y estaban sacando a mi nena, bañada en sangre completamente. Y yo dije: no, ya está muerta. Y no di un paso más. Y me quedé congelado frente a la entrada del hospital, porque para mí mi nena ya estaba muerta. Cuando mi esposa llegó, que llegó un poquito más tarde que yo, entonces sí, ella me motivó para que fuera, ella es más fuerte que yo. Y entonces entramos y estaba la nena en la sala de emergencia con un hoyo en la frente inmenso. No dejaba de botar sangre, su fémur estaba fracturada en más de una parte. Estaba bien, pero bien golpeada la niña. Yo sé lo que es tener un hijo enfermo, porque yo soy un ser humano que ha tenido un hijo enfermo. Yo sé lo que es tener un padre muerto frente a usted en un ataúd, porque mi padre murió en el año 1998. Yo sé cómo sufre un ser humano, porque yo soy un hombre. Yo sé cómo le duele a uno la pérdida de un ser querido, porque yo soy un ser humano. Usted sabe cómo sufre un ser humano porque usted es un ser humano. Pero yo le pregunto a usted: ¿cómo sufre Dios? ¿Puede usted decir la intensidad como Dios sufre? Porque Jesucristo está entrando al Getsemaní, hay una agonía que lo envuelve, que lo consume, y en su desesperación dice: si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Por qué emplea la palabra copa? Libro de Isaías capítulo 51 versículo 17 dice: levántate, Jerusalén, levántate, tú que has tomado de la copa de su ira. ¿La copa de qué? De la ira. Isaías Apocalipsis capítulo 16. Las postreras plagas, ¿cuál es el receptáculo que la contiene? ¿Una qué? Una copa. De manera que la palabra copa es análoga a ira. Cuando Cristo dice: pasa de mí esta copa, ¿qué le está diciendo a su Padre? No me mates. ¿Recuerda usted la paga del pecado? La paga del pecado, ¿qué cosa es? ¿No vino Jesucristo a tomar el lugar del hombre? Entonces Cristo está diciendo: si es posible, Señor, ¿no qué? Yo no quiero morir. Y su agonía era tan grande y su dolor tan indescriptible, dice el texto sagrado, que su sudor fue como grandes gotas de sangre que caían en la tierra. Se ha comprobado que la hematohidrosis, que es una enfermedad poco común, pero ha habido manifestaciones de ella, cuando hay personas con una tensión psicológica muy fuerte, un estrés infrahumano, una condición de angustia y sufrimiento, las venas pueden reventarse. En el caso del Mesías, por su agonía, por su sufrimiento, las venas del rostro se le reventaron y perdió hasta cierto modo la apariencia humana por el sufrimiento, por la angustia. Y en el Getsemaní, Cristo oró para no ¿qué? Morir. Para no morir. ¿A quién se le parece ahora? ¿A quién? A lo que está diciendo Pablo en Hebreos capítulo 5, versículo 7.
En los días de su vida terrenal, con gran clamor y lágrimas, oró a quien podía librarlo de qué. Ahora pregunto yo, ¿no sabía Cristo que tenía que morir? De manera que no estaba orando para no morirse en el Calvario. Cristo estaba orando para no morirse en el Getsemaní. ¿Me doy a entender? Cristo pudo haberse muerto esa misma noche. Sin embargo, dice la Biblia que un ángel bajó y lo confortó. Si el ángel no lo confortaba, se moría en el Getsemaní. Pero pregunto yo ahora, Cristo sabía que tenía que morir ¿en qué lugar, Keila? En la cruz, no en Getsemaní. Cristo oró en Getsemaní. Yo no quiero morir. Yo no vine a morir en Getsemaní. Yo vine a morir en la cruz del Calvario. Pregunto yo, ¿le fue complacido el pedido, sí o no? ¿Murió o no murió? No murió en Getsemaní. Porque te presento un Dios que no deja nada por mitad. Un Dios que completa lo que ha iniciado. No deja ningún proceso a medias. Es el Dios que completa la obra que ha iniciado en tu vida y en mi vida. Es un Dios que se vuelve atrás. Pudo haberse secado su sudor ensangrentado y decir que se muera el pecador infeliz. Pero decidió llevarlo hasta el final. Y suspendido entre cielo y tierra, nos dio la oportunidad de salvación. Dios completa lo que ha iniciado. Pero para completarlo tiene que iniciar. Gloria a Dios. Hace unos años estuve en Colombia y se organizó un programa de evangelismo inmenso. Se rentó un polideportivo con capacidad para miles de personas. Y yo recuerdo que una de las noches me percaté que en mi mano derecha, en las gradas, había un inmenso vacío. Había una persona tirada en las gradas, no se movía, lleno de barbas, pelo largo, sucio, descalzo, tirado, nadie se le acercaba. Y se producía como un círculo, un vacío, solo él tirado ahí en las gradas. Pasó la primera noche, segunda noche, tercera noche, siempre tirado solo ahí. Nadie le hacía caso. Una persona con una apariencia repugnante. Y una noche que estaba hablando sobre esto que estoy enseñando hoy, hice un llamado a salvación. Y la gente empezó a bajar de las gradas, empezó a bajar de las gradas, empezó a bajar de las gradas. Y en un momento dado ese señor, apestoso, lleno de barbas y el cabello largo, con la ropa sucia y raída, descalzo completamente, colocó su mano sobre mi hombro y me dijo: pastor, si es verdad lo que usted dice, si es verdad que Dios completa lo que inicia, usted me bautiza a mí el próximo viernes. Gloria a Dios. Él escuchó cada noche tirado en las gradas, que parecía una persona muerta tirada ahí. Él escuchó el mensaje cada noche: pastor, si es verdad lo que usted dice, que Dios completa lo que inicia, usted me bautiza a mí el próximo viernes. Gloria a Dios. Y entonces me dice: pastor, yo soy adicto a las drogas. ¿Usted puede regalarme algo de dinero para comprar algo de ropa y venir mañana en mejores condiciones? Entonces yo sumé rápidamente: adicto a las drogas, me pide dinero. ¿Qué pensé yo, hermano? Pero una hermana muy inteligente: pastor, no hay problema, yo le consigo la ropa que él necesita. Así que el día siguiente hicimos otro llamado, la gente empezó a vacar. Y al final del llamado, un señor con una camisa manga larga, un pantalón negro, calzado, recortado, rasurado, colocó su mano sobre mi hombro y me dijo: pastor, si es verdad lo que usted dijo ayer, usted me bautiza a mí mañana. Era el mismo señor. Ahora rasurado, cambiado, bañado, higiénico, tranquilo, sereno. Y el viernes, ¿qué cree usted que hicimos con él? Pues nos bautizamos en el nombre de Jesús. Y cuando salía de las aguas me abrazó y me decía: pastor, usted no me conoce, pastor. Y no dejaba de decirlo: pastor, usted no me conoce, pastor, usted no me conoce. Y entonces me dijo: pastor, yo fui boxeador profesional en Colombia. No hay nada que yo quise que no tuve. Todo lo que el dinero pudo comprar, yo lo tuve, pastor. Yo tuve dinero, tuve fama, tuve casa, tuve vehículos, mi esposa y mis hijos. Pero la maldición de la droga arruinó mi vida, pastor. Y me convirtió en lo que usted vio, tirado como un lobo en las calles, pidiendo para poder comer. Ahora usted dijo que si Dios inicia algo, lo completa. Yo no quiero dinero, pastor. Yo no quiero fortuna. Yo no quiero mi casa. Yo quiero de vuelta a mi esposa y a mis hijos. Y usted dijo que Dios puede hacer eso, que Dios puede completarlo. Yo quiero que Dios lo complete. Bueno, Dios obra de formas maravillosas porque nuestro Dios es grande. Amén. Y esa misma noche, un amigo suyo que fue a presenciar su bautismo le sonó el teléfono. Su esposa estaba en Cartagena y le estaba llamando porque quería reunirse con él para ver si podían
volver a Gloria nacer a como Dios. hogar, como familia. Alabado La esposa quería darle una nueva oportunidad. Esa misma noche Gloria a te Dios. presento un Dios que resuelve en el acto, que no deja nada por mitad. Que se ha iniciado algo en tu vida, Él lo va a terminar. Amén. ¿Quieres que ese Dios trabaje en tu vida? Amén. ¿Quieres que ese Dios complete grandes cosas en ti? Amén. Pues tienes que dejarlo que inicie. ¿Quieres que Dios inicie algo en tu corazón? Gloria a Dios. Ponte de pie esta noche, dile a Jesucristo, yo quiero que Él inicie. Inicia una obra maravillosa en mi corazón de restauración. Si lo hizo con esa señora en Colombia, lo puede hacer aquí también. No importa lo arruinada que esté tu vida, no importa las tendencias al pecado que tengas, el Dios que decidió morir en el Calvario y no en el Getsemaní va a completar cualquier cosa en ti. Amén. Oramos. Dios y Padre, a ti sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Gracias porque no eres un Dios que deja nada por mitad. Lo que has iniciado lo completas. Hemos iniciado este programa de evangelismo, este programa de salvación. Yo quiero colocar en tus manos a los amigos y hermanos que nos acompañan. Amén. Dale tu fuerza y tu gracia para mañana juntarnos en este lugar y estudiar juntos la Santa Palabra. Y que ese fenómeno de transformación y cambio se produzca en la vida de más de una persona en esta reunión. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bendiciones para todos. Amén.